para este día el tema es la orden olvidada. La orden olvidada. Eso es importantísimo que hoy lo veamos con otros ojos, que lo veamos con los ojos actualizados, para que hoy entendamos que la comisión que se nos ha dado, la orden que se nos ha dado, sigue vigente como hace 2000 años. Porque es de vital importancia que nosotros no perdamos la brújula, no perdamos no perdamos el fin por el cual fueron dichas las palabras, el fin por el cual la palabra fue dicha, la palabra fue dada. El riesgo que estamos corriendo ahora de olvidarnos de esa orden primaria, fundamental, se puede decir una de las razones por la cual Cristo dio su vida. Entonces es una orden que se nos ha olvidado. Ese es el tema de este día, la orden olvidada. Y entonces, ¿por qué vamos a hablar de todo esto? Porque realmente estamos viendo lo difícil que se está poniendo esta situación en cuanto ahora a poderles hablar, poderles dirigir, tratar de decirles a las personas que el camino por el cual están caminando no es el correcto. Lo difícil que se está poniendo no solamente para las personas, sino también para cada uno de nosotros el poder transferir esa palabra, esa orden que se nos ha dado. Y vemos con gran temor, un poco de tristeza, ver cómo se nos va olvidando la orden primordial que el Señor nos dejó. Fíjense que hay algo muy importante que nosotros debemos de entender, que la gran comisión para nosotros, que es el predicar a Cristo, es hablarle a las personas de Cristo. Realmente ese tiempo no se ha terminado, sigue vigente. Realmente dice la palabra de Dios, y más adelante lo vamos a ver, que Él está preparando moradas. Él está preparando, o sea, Dios está preparando para recibir todas esas almas que han de recibir su ayuda, su perdón, su salvación. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos que esos lugares tienen que ser llenados y que nosotros somos los encargados de poder trabajar esas personas para que un día estén con nosotros gozándonos allá en la patria celestial. Eso quiere decir que no está perdido, no deberíamos de estar perdiendo el tiempo, porque los tiempos son difíciles, porque los tiempos son delicados. Entonces, y el texto que hoy vamos a leer está en Marcos 16:15. Yo creo que es bien entendido, lo hemos visto muchas veces, y dice la palabra de Dios en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Antes que Jesús ascienda al cielo, Él le dejó una gran comisión a la iglesia, y fue esto: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús murió, resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos. Primero confrontándolos por la falta de fe, por la incredulidad que había en sus corazones. Los reprendió, los estuvo visitando, les estuvo hablando. Luego que después de resucitar, les habló todas las cosas que les iba a decir. Fueron muchas, y entre ellas las que más resalta es reprocharles la incredulidad que había en sus corazones. A pesar de haberlo escuchado 3 años y medio hablar, ver milagros, hacer parar el mar en seco, el aire, los leprosos, los enfermos en general, ver todos esos milagros, pero les recriminó en su cara que no tenían la fe, la certeza de lo que él había hablado. Me imagino los discipuló, les terminó de hablar, de ajustar, pero antes de irse, antes de la ascensión, antes de irse al cielo, antes de que Jesús hubiera ascendido al cielo, les deja esta gran comisión, que es
ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, fíjese que hay cifras muy alarmantes en las cuales hoy debemos nosotros de prestar mucha atención. Fíjese que hay números, hay estadísticas que se están manejando alarmantes. Realmente deberíamos de despertar. Esta es una palabra que nosotros deberíamos de tomar muy a pecho, porque le puedo asegurar que Jesús, si viniera ahorita a recriminarnos nuestra manera que estamos actuando, la manera en que estamos trabajando, la manera en que estamos pensando, sería la misma que los discípulos, hombres de poca fe, aturdidos por las situaciones, confundidos por las situaciones, sin hacer nada. Porque fíjense que hay cifras que dicen que, por ejemplo, hoy el 51% de evangélicos no entienden qué es la gran comisión. El 51% son estadísticas reales, estadísticas que se han realizado en cristianos, y ni siquiera el 51% no entienden qué es la gran comisión. Puede darse cuenta usted que la orden que Jesús nos dejó, la última orden, su último deseo, era que fuéramos y predicamos el evangelio a toda criatura. Pero imagínense usted a qué punto estamos llegando, que el 51% de evangélicos que profesan la religión, o podemos decir el evangelio, porque el evangelio no es religión, es poder de Dios, que profesan el evangelio, ser evangélicos, el 51% no sabe qué es la gran comisión, y el 64% de evangélicos con mentalidad bíblica, o sea, que entienden de la palabra de Dios, han olvidado el significado de este mandato tan importante. Entonces, hay unos que ni siquiera saben qué es eso, y los otros que la saben, la han dejado por un lado, el 64%. Entonces son estadísticas alarmantes, y eso lo podemos ver hoy en día, pues, que ya no hay esa necesidad de hablar a las personas, sino que nos estamos enfangando y eso nos pasa a todos. No vengo a decir que estamos a cabalidad en esta situación, pero sí puedo ver que nos enredamos en nuestros asuntos, en nuestros quehaceres, y se nos olvida esta orden que se nos ha dado, porque esta es una orden, es algo obvio, es algo necesario. Es la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Esta situación solo la trasladó a nosotros porque Él venía con el único fin. Por eso dice la palabra de Dios que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esa fue su misión, venir a buscar, que no es tan fácil, porque no está diciendo que va a estar por encima de las cosas, que cuando la palabra de Dios dice que hay que buscar, es porque no está a simple vista, que hay que mover cosas, que hay que hacer cosas, que hay que ir a lugares. Entonces dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión de Jesús en cuanto estuvo aquí en la tierra. Y se las enseñó a los discípulos, pero tal parece que con la situación de su muerte y que no tomaron en cuenta las palabras de Él, hubo un momento en que perdieron esa brújula. Por eso Él estuvo todavía 40 días con ellos, explicándole todas las cosas. Y su último deseo, ¿cuál fue? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Pero imagínense estas cifras tan alarmantes, del 64% de evangélicos que sabemos esta comisión, pero que no la estamos haciendo, que nos dormimos, que estamos en una situación en donde solo con saber que yo esté bien, que voy a esto, que hago lo otro, pero siempre fijándonos en nosotros mismos, o sea, luchando y como dijo alguien, jalando agua para nuestra propia pila. O sea, estamos tan enredados, el diablo nos ha seducido tanto, el mundo y sus artimañas nos tiene tan afectados
que ahora nuestra única aflicción es comer y beber y que estar bien. Pero se nos ha olvidado la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. La verdad es obvia, más que nunca necesitamos recuperar el significado de la misión de Jesús y hallar nuestra parte en ello. Es necesario eso. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero mire, nosotros estas palabras, no sé si usted ha oído, nosotros las decimos muy a menudo, las decimos fácilmente, pero mire esta situación, pues, hasta dónde está esa palabra que nosotros usamos. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo decimos nosotros, pero no leemos el contexto. ¿Por qué dice él que él estará con nosotros? Y esta palabra está después de haber hecho lo que se debe hacer, la orden que se nos ha dado. Nosotros solo tomamos en cuenta: no, es que Dios está conmigo, Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida, dice. Pero ahí dice que a los que han enseñado que guarden todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí después de: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizando. Ya por último, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta ahí está esa promesa. Claro, nosotros siempre nos defendemos en esas últimas palabras, pero no en lo que acontece líneas atrás. ¿Qué es lo que debo hacer para que Él esté conmigo todos los días de mi vida? Claro. Usted me va a decir: ¿acaso Dios no está con nosotros? Bien, Dios está con nosotros, está en todo lugar, sí, hasta aquel lugar más pecaminoso, ahí está Él, pero eso no significa que Él esté moviéndose, que Él esté haciendo nuevas las cosas. Eso no significa que esté obrando, que esté cambiando. El que esté Dios ahí, por ejemplo, se me viene a mi mente cuando Jesús llegó por aquel enfermo que llevaba 38 años, dice la palabra de Dios que había una multitud de enfermos ahí. Y cuando hablamos de multitudes, estamos hablando de cientos de personas literales, enfermas, necesitadas. Pero Él fue por él. Después de haberse dado cuenta, dice que llevaba ya mucho tiempo así, se acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces, la presencia de Jesús estaba ahí en ese lugar de tormento, de sufrimiento. Pero solo a Él se acercó, solamente a Él, y habían ahí cientos de personas. Quiere decir que el hecho que la presencia de Dios esté en un lugar, que Jesús esté en un lugar, no se puede decir que todos están sintiendo lo mismo. Ahí había gente hablando, otros jugando, otros sufriendo, otros gritando. Por eso es que la obra de Dios en nuestros corazones solo es para aquel que abre las puertas de su corazón, solo aquel que deja que Dios obre en lo más íntimo, en lo más profundo. O sea, decir que Dios está en todo lugar es cierto, decir que Dios está con nosotros, sí, pero tiene que ver con la gran comisión, con la orden que se nos ha olvidado. Esto no es no les dijo: miren, ahí si ustedes quieren, ahí si ustedes tienen tiempo, ahí si ustedes están, ya sacaron todos los problemas que tenían, y entonces hoy sí, entonces después de que ya estén tranquilos, después de que ya, entonces sí, después vayan y prediquen el evangelio, háblenle, enséñenle lo que yo les he enseñado. Hasta entonces, así estamos al revés. Nosotros creemos que eso no es una orden, sino que como que es un consejo, como que es unas palabras nada más. Pero no, mis amados hermanos, nuestra salvación, claro, es por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, y no es que uno pierda su salvación, pero qué méritos vamos a tener. Recuerde que hay un libro de memorias en el cielo en donde serán abiertos para ver lo que cada uno de nosotros hicimos. Y fácil me podría decir alguien:
Mire, hermano, yo con salvarme no importa el lugar donde me pongan, yo con salvar, pero recuerda esta situación y algo que he aprendido, que me ha enseñado el Señor en todos estos años de estar trabajando en el evangelismo. Un día estaba en una gran actividad, pero bonita actividad, y cuando yo iba al baño, creo que iba, el diablo me lanza un ataque a mi mente y me dice: ¿y dónde están los tuyos aquí? ¿Estás trabajando para otros? ¿Y los tuyos dónde están? Y en un momento me atravesó esas palabras, porque había ya bonito grupo de personas que no conocían al Señor, que no habían entregado su vida al Señor. Entonces me bloqueó por unos minutos, y luego viene al rescate una palabra que mandó el Espíritu Santo y que mandó el Señor, y me dice: en cuanto tú trabajas por otros, yo trabajo por los tuyos. Y ahí como que respiré y dije: es cierto, yo estoy trabajando por ellos y también por mi familia. Les estoy hablando, los que todavía no eran convertidos, los que todavía no se habían acercado a Dios, pero sé que Dios está obrando, y esa es una de las bendiciones que a veces no entendemos. A veces nos bloquea el enemigo diciendo: bueno, hasta que se convierta mi familiar, hasta que se convierta el otro, entonces ya me siento libre para irle a hablar a otros. Mientras tanto, ¿cómo va a ser eso que voy a hablar a otros si en mi propia familia hay personas? Mira, cada quien lleva un tiempo diferente. Eso no nos puede detener a la orden que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, que es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es que esa es una de las cosas. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulo no es solamente oyente, sino alguien que se le enseña a trabajar, alguien que se le enseña. Y se nos olvidó. Creemos que el haber recibido a Cristo, la ayuda de Él, es solo para meternos y hundirnos en nuestros problemas. Los problemas siempre tendremos, tanto materiales como espirituales, como intelectuales, como personales, como en nuestro propio cuerpo, físicos. De todos los tenemos. Y si nosotros nos abocamos, nosotros pretendemos hacer ahora hasta que todo eso se solucione, está muy equivocado. Por eso la iglesia se ha paralizado. Por eso la iglesia está en una pausa total. No en las actividades, porque actividades tenemos, pero muchas de esas actividades a veces, fíjese que hay unas palabras que dijo un siervo que realmente me llamaron la atención, porque son palabras tremendas de un gran evangelista que hubo en 1800 y alguito en la fecha precisa, pero él dijo: solo hay 3 tipos de cristianos cuando se refiere a las misiones mundiales, decía este gran siervo de Dios, que se llamaba John Piper, y dice: solo hay 3 tipos de cristianos cuando se refiere a las misiones mundiales. 1, los que van fervientemente. 2, los que envían fervientemente. Y los desobedientes. ¿En qué grupo está?, decía él. ¿En qué grupo está usted? ¿Está en los que van fervientemente? ¿O está en los que solo mandan a otros pero fervientemente? ¿O está en los desobedientes? La orden es para todos. Pero yo no puedo viajar. No es que no estamos hablando de ir a Rusia, de ir a Pakistán, a Qatar. No. Estamos hablando de ir a nuestro entorno. Ir y hacer discípulos. ¿Qué es lo que está significando? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Cuál era el último deseo de él? De Jesús antes de irse al cielo, antes de ascender al cielo. Él les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es una orden. No es una, si tú quieres,
No, no, no está diciendo eso. Está diciendo que nosotros debemos hacer, es una orden. Entonces es muy importante que nosotros veamos esta situación, porque nosotros se nos está olvidando. Hoy hablaremos de unos mandatos que el Señor dejó, tanto en Mateo 28, 19 al 20 y en Marcos 16, 15, lo cual hemos leído. Dice: predicar el evangelio a todas las naciones y a todas las personas. Son 4 puntos que nos dejó Él. Obrar milagros en el nombre de Jesús para testificar del evangelio, bautizar nuevos creyentes y discipular a aquellos que recibieron a Cristo. En Apocalipsis 7:9 Dios revela el gran final de la historia humana. Cuando la lucha de la humanidad finalmente acaba, Dios llenará su reino eterno con gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahora imagínense, si Dios está preparando una herencia gloriosa para su Hijo Jesús, una incontable multitud de perfectamente perdonados, adoradores, totalmente dedicados a Dios, de toda nación, tribu, lengua. Nosotros, imagínense nuestra parte, nosotros no solo debemos esperar que esto suceda, sino también que nos pide que trabajemos, que formemos parte de ese ejército que está luchando para que todas las personas vengan al conocimiento. Para que esto suceda, Jesús ordena ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él pudiera mandar ángeles. Dice que si algo el Señor me ha enseñado, y sería más fácil que mandar a ángeles y a decirle a la gente pues que hay un camino de salvación y ellos no pecan. La gente no tendría dónde justificar su error diciendo: pero él es igual, este es peor, y que esto y lo otro. Mire, pero ¿por qué no ocupa ángeles? ¿Por qué nos da ese trabajo, ese privilegio a nosotros de poder ir y predicar el evangelio a todas las naciones? ¿Sabe por qué nos da ese privilegio a hombres como nosotros? Y me viene a mi mente cuando en el mesón reciben a aquel que estaba medio muerto. ¿Por qué no lo siguió curando el que lo subió a su cabalgadura, que figurativamente es Jesús? ¿Por qué no lo siguió cuidando hasta que se sanara? No que lo llevó donde otro hombre que se enferma igual, como cuando uno va donde un doctor. Uno jocosamente le hemos preguntado a algunos amigos doctores: yo creí que usted no se enfermaba, le decimos a los doctores. No, hombre, decían ellos, se ríen, porque uno cree que porque son doctores no se van a enfermar. Jesús lo lleva donde un mesonero y le dice: cuídamelo, disipúlamelo, háblale, termínale de sanar. Y si algo te faltare de este dinero que te estoy dejando, no te preocupes, yo me pongo a cuentas contigo el día que venga. Entonces, parafraseando eso, ¿por qué nosotros los hombres somos los encargados, los privilegiados de poder llevar esa palabra a la persona que se está muriendo? ¿Por qué ahora se nos está dificultando? Si al principio de nuestra vida hablábamos de Dios, y se me viene a mi mente, bueno, terminando ese, ¿por qué lleva a hombres? Porque ese es nuestro privilegio. Porque nuestra restauración también depende de que nosotros ayudemos a otros a restaurarse. Que sirviendo nosotros a otros, Dios va a obrar en nuestra vida aquellas cosas que no hemos podido cambiar. Es que el cambio de nuestras vidas, que nosotros nos podemos hundir en nosotros como egoístas, tratando de nosotros: es que hasta que cambie esto, entonces yo puedo hablar. Porque hasta, mire, usted hable del Señor, de todos modos no va a hablar de usted, va a hablar de Jesús, del que levanta, del que sana, del que libera. No es de usted que va a ir a hablar. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está hablando? La iglesia hoy está hablando de afán, está hablando de dinero, está hablando de actividades.
Pero no está hablando el Señor. Es preocupante porque hay algo que realmente daña, que lastima, que da tristeza. Que hoy tengamos reuniones cristianas sin Cristo. Ya el Cristo allá en la puerta tocando a ver si le dejamos entrar. ¿Por qué? Porque lo hemos sacado de nuestras congregaciones, lo hemos sacado de nuestra vida. Porque hoy ya no hay cabida para Él. ¿Por qué? Porque Él viene y a nuestra vida y empieza a señalar. Mire, ¿quiere saber un secreto que el Señor nos ha enseñado en todos estos años de servirle al Señor de una u otra manera? ¿Quiere saber un secreto? Que sirviendo a otros, que trabajando para otros, Dios trabajará para los nuestros y en nosotros. Usted se puede encerrar en usted hasta que Dios haga esto, entonces voy a ir. No es un buen trato. Hágalo, hable de Dios. ¿Por qué habla solo de queja? ¿Por qué habla solo de tristeza? ¿Por qué habla solo de otras cosas, pero menos de Dios? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que abunda en el corazón es lo que estamos hablando. Y si usted se está dando cuenta, formamos parte de esas estadísticas de personas del 64% de evangélicos que sabemos la gran comisión, pero no lo estamos haciendo, somos desobedientes. Y hay otros que envían a otros nada más, vayan a hacer esto, vayan a hacer lo otro. Porque he estado en lugares en donde los líderes te dicen, vaya usted, mire, tiene que ir a tal lado o dónde van a ir, pero ellos encerrados en sus carros, porque no pueden dar la cara, porque no pueden decirle a las personas, porque no pueden unirse al ejército de ir a hablar. Nos hemos acostumbrado que el único evangelio que podemos predicar es a los que estamos adentro, no ir por todas las naciones. Ir a las calles, que yo no puedo ir a Pakistán. No, es que no está hablando que te vayas para allá. Ahí hay vecinos, ahí hay quien te vende en el mercado, ahí hay proveedores en las tiendas, ahí hay gente que necesita que usted y yo, que conocemos la solución para su mal, le podamos expresar con nuestros labios, pero nos estamos durmiendo. Nos estamos durmiendo con la única medicina que hay para el perdón de pecados, con la única medicina para la salvación. Nos estamos durmiendo con la única medicina. Imagínense en esta pandemia que alguien hubiera hallado la vacuna y que la hubiera guardado y que hubiera dicho no, porque si no se la pongo primero a toda mi familia, hasta entonces la voy a sacar, la voy a vender para que todos vengan al conocimiento, para que todos sanen del virus. Y imagínense con ese pensamiento. Si Dios te dio la solución, si Dios trabajó en tu vida tantos años para darte a entender, para hacerte ver que no podías ser quien tú querías, que el dolor que había en tu corazón, había una sola medicina que se llamaba Cristo. Y ahora tú que sabes la medicina, que tienes la medicina, la estás guardando hasta que se te arregle todo. Estás equivocado. Por eso hay gente que manda fervientemente, pero ellos no van. Y hay otros que los envían y ahí van fervientemente. Pero también hay personas que son desobedientes. Oiga, eso es duro. Que estamos desobedeciendo el último deseo, la última orden que el Señor nos dejó. Muchos hoy estamos aterrorizados de predicar el evangelio. Estamos contentos de vivirlo en silencio. Pero proclamarlo es de valientes. Podremos decir yo no. Entonces, mire, es que esto da tristeza, sinceramente. Hay otra encuesta, me puse a revisar unas encuestas y dice, hay una encuesta que dice que casi la mitad de millennials que hoy están
el 47% de muchachos, las nuevas personas que hoy están recibiendo a Cristo, están en algo de acuerdo. Y mire qué tremendo esto, pues que da tristeza. Que está mal compartir ahora las creencias del Evangelio, que está mal compartir esas creencias. Imagínense eso, pues, que está mal compartir. Hoy los nuevos creyentes dicen estar mal compartir mis creencias a otras personas, porque ellos creen diferente, porque tienen diferentes, no comparten mi religión, no comparten el Evangelio, no comparten lo que digo. Tienen miedo y ellos piensan, los nuevos creyentes, que no está bien irles a decir a las personas que van mal, que el Evangelio es así, que Jesús dijo. Mire a qué punto hemos llegado ahora, que los nuevos creyentes ahora están pensando que está mal irle a decir a alguien que está en error. Y hasta eso nos ha llevado el enemigo, que ahora nosotros tenemos temor de irle a decir, porque hay ideologías, hay géneros y que esto y lo otro, como que ellos nos están ganando. Cuando hay una sola solución, hay un solo camino. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero Jesús nunca tartamudeó cuando dio la gran comisión. Él no se puso como yo ahorita tratando de decir algo. No, él no tartamudeó cuando dio la gran comisión. La gran comisión no es una opción a considerar, es un mandato a obedecer. Y yo sé que ahora está duro porque la gente, mire, usted debe respetar lo que yo pienso. Así le dicen a uno. Pero eso no quiere decir que yo no le pueda decir la situación con amabilidad, con estrategia. Yo le puedo decir a alguien que Cristo le ama y que el camino que lleva no es el verdadero. No dejando a un lado la palabra de Dios, pero porque también hay personas que se van de una vez y no van viendo cómo. Por eso el discipulado, cómo va a enseñar, cómo voy a decir las cosas. Hay formas de decir las cosas, las mismas cosas, pero de una forma para que la gente no repele de una vez el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, no es una opción a considerar, es un mandato a obedecer. Si quisiéramos ser discípulos de Jesús, debemos ir y predicar el único mensaje de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero no solo somos llamados a predicar a las mismas naciones una y otra vez. No, el amor de Dios es grande. El amor de Dios no solo nos está llamando a ciertos pueblos, lenguas, no, nos está llamando al mundo entero. Pero mire, amado hermano, no podemos agarrar viaje e irnos a otro lado si en nuestro entorno hay tanta necesidad. Ahí donde Dios te ha llevado, ahí donde Dios te ha colocado, ahí es el lugar donde tú puedes llevar esas palabras de salvación, esa palabra que Jesús dijo: por lo tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús nos llama a alcanzar a toda persona y grupo y persona con un mensaje de salvación. Trágicamente, la iglesia moderna ha fallado terriblemente en este llamado. ¿Usted cree que no hay personas todavía que no han oído? Todavía hay personas que no han escuchado. Pero hoy todos hemos escuchado de una manera u otra, sí es cierto. Pero la palabra de Dios no solo nos llama a predicar, sino que también a discipular. Hay personas que necesitan de un evangelismo no convencional. Por ejemplo, una persona que hoy sirve al Señor, ese evangelismo me llevó alrededor de 5 años y esta persona era tediosa. Terminaba maltratándome con palabras soeces,
usted lavarme la cabeza quiere, y decía muchas cosas, malas palabras, viera todo lo que decía. En lo que platicábamos había momentos en donde la palabra iba quebrando, y de repente él se miraba y agachaba su cabeza, y cuando él agachaba su cabeza, haciendo ver que la palabra lo estaba quebrando, había algo dentro de él que empezaba a relucir, y decía él en su mente, porque luego cuando ya se convirtió al Señor, él me lo explicaba, cuando ya llegaba a ese punto de humillarse ante la palabra, había algo que saltaba aquí, estos se van a burlar de mí, ¿qué van a decir esto? Y entonces era donde me empezaba a maltratar. 5 años. Nunca desistimos en hablarle. Cada vez que había una oportunidad, él trabajaba con nosotros. Entonces cada vez que había una oportunidad, 5 años fue de evangelismo con esa persona. Hoy es un siervo de Dios, hoy está sirviendo, ha sido de mucha bendición, Dios lo usa. Pero fue 5 años de evangelismo, de maltrato tras maltrato, hasta que un día él se acercó. Mire, ¿qué día hay cultos? El domingo, porque estábamos a viernes, el domingo hay, ahí lo espero. Y él era una persona orgullosa y machista. Entonces hubo un momento en donde él dijo, yo voy a ir. Pero él me cuenta tiempo después, porque algo me puso el Señor a decirle, y algo para cerrar el trato, conociendo que él era machista y que era abusivo, que era todo eso. Entonces el Señor me puso una estrategia y le dije, mire, pero de veras que vamos para el domingo. Sí, me dijo, era día viernes. Ok, le dije, me da la mano y así como hombrecito va a cumplirle. Está bien, me dijo, me dio la mano, y ese apretón de manos, haciendo como un trato entre hombres, fue lo que él no lo dejó no llegar el domingo. Porque dice, él me contaba después que el sábado en la noche no pudo dormir, y pensando, y mejor no voy a ir. Yo le dije a Oscar que iba a ir, pero mejor no. Y entonces dice que recordó, no, pero le di la mano y le dije que iba a ir, y entonces el otro día va a creer que yo no tengo palabra. Y eso usó el Señor. Eso alrededor ya de unos 15 años más o menos. Y ahí sigue, porque esa palabra un día quebró la dureza de su corazón. Traía maldiciones terribles en su corazón, terribles. Unas maldiciones, unos odios, resentimientos, pero severos, con razón algunos, porque realmente su padre lo había tratado de una manera indescriptible. Pero como el efecto de esa palabra, de no darse por vencido, es que esto no es una opción, no es una sugerencia, esto es una orden. Usted no sabe las bendiciones que se está perdiendo por no hablar de Cristo. Usted no sabe los cambios de vida que se han retenido y que no los ha logrado y que no los va a lograr si no trabaja para otros. Porque en la gran comisión ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya está condenado. Esa palabra es de 2 vías. Uno se salva salvando a otros. Uno cambia ayudando a otros a cambiar. ¿Quieres salir de un problema? Ayuda a otro a salir de su problema. No, ya lo he hecho, me han pagado mal. Eso no importa, eso a todos nos ha pasado. Parte del evangelismo, un día nos permitió ayudar a un muchacho. Ayudarlo no solamente en palabra, sino también económicamente, porque esa es otra cosa. No nos gusta invertir. El que levantó al medio muerto lo puso en su cabalgadura y le dio 2 monedas al mesonero y le dijo, mira, después de haberlo cuidado él,
Se lo lleva al mesonero y le dice: yo me tengo que ir, pero aquí está, si algo gastas más, yo te lo pago. Oiga esto pues, no solamente lo dejó en otras manos, sino que dejó todo lo que se iba a ocupar, pero primero él lo cuidó. Y a mí me consta que los primeros días en una persona es Jesús el que trata con ellos, y luego lo pone en las manos de hombres, dígase líderes, pastores, a que sigan con esa sanidad de su corazón, de su cuerpo, de esa salvación que las pone en manos de ellos. Pero aquí viene lo tremendo. A veces nos toca que invertir, y a veces la gente no va a agradecer. Eso lo tenemos que saber. Pero eso no me va a mí a dar como una oportunidad de poder decir: por eso no lo hago. No. En cierta ocasión este muchacho se acercó a la iglesia y empezamos a ayudarle, tanto espiritualmente, y vimos que estaba en una situación difícil. Pues se le vio el deseo de caminar en la obra del Señor, lo discipulamos, pero vimos que no tenía dónde dormir. Entonces llevarlo a la casa, pues no, porque también uno debe de cuidar a su familia. Era un muchacho ya grande. Pues le alquilamos con otro hermano con su cuarto. Y mire, ¿y qué puede usted trabajar? Pues dice que yo arreglo radios, televisores y todo eso. Muy bien. Entonces le fuimos a comprar su cautín, todo lo que iba a ocupar, su herramienta, desarmadores, todo lo que usted se puede, le preparamos, le conseguimos su mesita. Yo creo que hasta cartel le hicimos, y le conseguimos donde dormir, una camita. Pues lo llegábamos a traer, lo llevábamos a la iglesia. Salíamos de la iglesia, le comprábamos algo de comer, lo llevábamos al cuarto. Eso no iba a ser todo el tiempo, pero porque hay gentes que se acercan a nosotros y necesitan ese tipo de ayuda. Si no, no salen por sí mismos. También lo económico a veces no es porque uno tenga, sino porque uno sabe que es un alma que necesita y se ve la necesidad. Pues así lo tuvimos un tiempo. Un día llegó, nosotros teníamos un negocio de ropa americana y zapatos, y entonces él llegó antes de irme. Me tocaba ir a predicar a la aldea de Chamagua, teníamos allá un campito, y me tocaba ir ciertos días de la semana. Llega antes esta persona, estuvo hablando conmigo, estuvimos hablando, pero yo me tenía que ir a Chamagua a predicar a lugares para llevar la palabra de Dios también. Estuvo ahí él, estuve estudiando ahí en el escritorio. Bueno, de ahí pues llegó la hora de irnos. Nos habían prestado un carro con mi esposa para ir, porque era tiempo de lluvias también. Cuando regresamos a las 12 de la noche, el hermano que me prestaba su vehículo vivía a una cuadra del local. Cuando nosotros llegamos, pasamos por ahí, el hermano me insistió: yo lo voy a ir a dejar a su casa, en otro barrio. No, le dije: no tenga pena, ya es noche, usted está con su familia ya durmiendo, quédese. Yo le di su llave, vaya, ahí usted sabe, por algo el Señor. Cuando subimos, le dije a mi esposa: empujar la ventanita. No, hombre, me dijo: sí, todo está bien, está cerrado. No, hombre, no sé por qué, pero... Y cuando empujó la ventanita, estaba abierta. ¿Vos la dejaste así? No. ¿Alguien tocó? No, nunca tocamos así. Y vimos que se abrió. Cuando sacamos la llave y vimos, todo se habían robado. En el escritorio solo estaba la Biblia, que esa sí no la tocó, y de ahí toda la mercadería se la había llevado. Solo había dejado unas bolsas que no alcanzó a llevarse. Me decían algunos hermanos: esperémoslo aquí, lo agarramos. No, porque después nos dimos cuenta quién había sido, quién andaba vendiendo las cosas, y era esta persona a la que habíamos ayudado tanto.
se desapareció de Esquipulas y eso no me amargó en ningún momento para seguir haciendo la obra y ayudando a otros. Porque le quiero decir que lo del mesonero no es una casualidad que esté ahí. Mire esta persona cómo pagó, pero hay otras personas que no se olvidan, que agradecen, que siempre están pendientes. Hay personas, porque no es un agradecimiento a uno. Uno no debe esperar que la otra persona reaccione. Nuestro trabajo es llevar el evangelio. Nuestro trabajo es transferir, es enseñar, es discipular. Y a veces también es de dar. ¿Por qué le estoy hablando de todo eso? Porque tenemos que volver a eso. Solo por hablarle a alguien, mira, Cristo te ama, está bien. Pero hay veces que Dios nos llama. Mire, hay una etapa de mi vida muy dolorosa. Muy dolorosa. Y créame que desde ese día yo le dije, Señor, perdóname. De ahora en adelante, cuando tú me digas hacer algo, lo haré. Aunque me dé pena en el principio, ¿va? Había una persona, estábamos en un lugar determinado. Y cuando pasó una persona, venía de lejos y el Señor habla a mi corazón y me dice, dile que arregle su vida. Y yo dije, eso salió de mí. Sigue caminando la persona y me vuelve a decir el Señor, dile que arregle su vida. Ay, Dios mío, dije yo, ¿qué va a decir esta persona si yo le digo, mire, arregle su vida? Dije, no. Ay, no, eso no. No, Señor, eso no. Ya iba enfrente, la última oportunidad, y el Señor me vuelve a decir, dile que arregle su vida. Y lo más triste y lo más trágico que puede haber, no lo hice. Con gran pena le digo, con gran tristeza, con gran dolor. Esta persona otro día murió temprano de un accidente. Y yo dije, no vuelvo a cometer esta situación. Literalmente murió, estaba en su trabajo, se electrocutó. ¿Qué hubiera pasado? De seguro Dios pues tuvo que usar a otro, porque no somos personas irreemplazables. No, Dios usa a quien quiere, y si tú no quieres, habrá otro que se gane la bendición. ¿Que me han pagado mal? Sí. ¿Que lo tengo que seguir haciendo? Sí, y con amor, porque nada de eso nos puede amargar. Pero esa vez sí sentí un dolor terrible, me sentí frustrado. Le dije, Señor, tú me hablaste, lo tuve enfrente y no le dije. Usted no me va a dejar mentir, pero muchas veces nosotros, cuando nos damos cuenta de noticias, decimos, si ayer lo vi, si ayer estuve hablando con él, si antier, si la semana pasada, yo a eso me refiero. Cuando alguien muere y tú tuviste la oportunidad de hablarle y no lo hiciste, y esa persona muere, es un fracaso. Mire, a mí no hay cosa que me dañe más, que me lastime más, saber de jóvenes que se quitan la vida. Se lo confieso abiertamente, me duele. Me siento un fracaso. Siento que es un fracaso, debería ser un fracaso general para muchos de nosotros, para muchos en las iglesias, que preferimos tener la medicina para todo mal y todo, pero solo es para nosotros, solo para los que se nos acercan, y es obvio, le ponemos la vacuna, pero no vamos más allá. No vamos más allá, ¿sabe por qué? Porque somos egoístas. Nos enfangamos en nosotros mismos y creemos que esto es una opción, no es una orden. A mí me enseñaron una cosa, la palabra de Dios, si es para ti un consejo, es porque no eres hijo,
es porque no eres siervo. Porque la palabra de Dios para alguien que es hijo y que es siervo no es una opción, no es un consejo, es una orden. Así me enseñaron y creo que está correcto. Ahora vamos a leer el consejo de la palabra. Depende, si eres solamente un allegado, alguien, una visita, pues es un consejo. Pero si eres un hijo, eres un siervo, no es un consejo, es una orden. Ahí es donde se valida nuestra posición. ¿Por qué en las congregaciones habemos tantos que nos la llevamos de tan espirituales, pero que no le hablamos a la gente? Es más, la gente dice, ese es muy creído, ese no habla. Ni siquiera por educación, pues mucho menos de Dios. Porque mire, cuando Dios me ha dado la oportunidad de poder trabajar con equipos de evangelismo, algo que les he enseñado, les he criticado, les he tirado en su cara lo poco educados que somos. Es que no se trata de ser espiritual, por lo menos educado. ¿Cuántas personas no dicen, ese es evangélico, pero no habla, no saluda? Y creo que la educación no pelea con nadie. La educación es parte fundamental. ¿Quiere decir que sí, que por educación no le voy a hablar del Señor? No, hay modo de hablarle a las personas. El evangelismo es amplio. Mire la mujer samaritana, en todo un pueblo se evangelizó gritando, he hallado a un profeta, me ha dicho todo lo que yo era. Eso fue su evangelismo, todo lo que yo era, él me lo ha dicho. Ese fue el evangelismo. Que haga esto, que haga. No, solo les fue a decir, mire, él me ha dicho todo lo que yo era. Y no sé por qué, pero ahí en mi interior está corriendo una alegría que nunca he tenido, ni que todos los maridos que tuve me la dieron, ni todo lo que me enfangué, no me lo ha dado. ¿Qué estrategia usó? ¿Qué plataforma? ¿Qué micrófono? Lo que pasa es que nosotros estamos con la medicina creyendo que era solo para nosotros, y ahí nos estamos equivocando, nos estamos durmiendo. Lastimosamente estamos fracasando. Trágicamente la iglesia moderna ha fallado terriblemente en esto, y está fallando porque ahora respetamos más los movimientos que hay en cuanto a género y toda esa cuestión. Respetamos más a eso que la orden que se nos ha dado. Recuerde que este trabajo lo pueden hacer ángeles, pero no lo dejó a los ángeles, nos dio el privilegio a nosotros. Porque enfermos, levantando enfermos. Hombres pecadores, levantando a otros, restaurando a otros. Esa es la situación que a veces nosotros no queremos entender. ¿Quiere usted bendición para su vida? Trabaje para otros. Hable de Dios y va a ver los cambios que van a haber en su vida. Porque hay cambios en nuestra vida que no se han generado, que no hay. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos haciendo nada ni para la obra de Dios, ni para otros. Quiere decir que nosotros estamos en el barco de la salvación y ahora estamos viendo que la gente está ahogando. Yo respeto que te estés ahogando. Yo respeto que penses así. No, es de hablarles. Por eso el discipulado, por eso hay que enseñarles, dice, a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado a ustedes. Eso me habla de no solamente hablar, sino de enseñar. ¿Qué es? Agarrarle la mano y decirle, así se hace la A. La P con la A que dice pa. Y si otra vez la repetimos, pa. Y así como nos enseñaron. Eso es discipular. Agarrar a
a alguien hasta que ya empiece a caminar, a agarrar otro y así hablarle a otros, estar invitando, pero es un modo de vida. En cuanto más te enfangues en resultados propios, en salir de tus propios problemas sin ayudar a otros, más te vas a enfangar, más tiempo te va a llevar. Los discípulos le acababan de recriminar a Jesús su incredulidad, y días después les da esta gran comisión, porque no es ir a hablar de nosotros, es hablar de Dios. Porque muchas veces he visto también evangelismo que habla más de ellos mismos que de Jesús. Y está bien testificar de lo que Dios ha hecho, como lo he hecho en este momento, hablándote de unas situaciones tal vez no tan felices, pero agradables. Hazlo, tú tienes la medicina. Y no es solo para ti y para tu familia, es para aquellas personas que lo necesitan. Este no es un tema muy agradable, no, pero necesario. Despertemos, iglesia, despertemos. Individualmente, despertemos. Usted que me va a ver, que me ha escuchado, usted que está pendiente, recuerde esto: solo Dios puede salvar, pero solo usted puede llevar el mensaje. Que Dios me lo bendiga de una manera muy especial. Yo sé que no es un tema agradable, no es un tema de felicitación, sino es de despertarnos, de movernos. Pero recuerde que a su tiempo Dios habla. Y creo firmemente que si todos hacemos lo poco o bastante